Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Pedro, llamada Más preciosa que el oro. Así que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Voy a leer la NBI, así que va a aparecer en pantalla, pero la Reina Valera es muy parecida. Además, la porción es bastante corta, así que va a ser fácil hacer el seguimiento entre versiones. Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Sermón titulado Peregrinos y extranjeros. Dice así: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Extranjeros y peregrinos en este mundo, en esta tierra, en esta sociedad, en esta cultura, en Chile. Hablamos un poco de Chile, ¿se acuerda cómo está Chile? Hay crisis en Chile. Hay crisis política, social, económica, y están esas preguntas típicas: ¿qué hacemos en un país que las cosas no funcionan como deberían estar funcionando? Hay un sistema que al parecer sí genera algo de riqueza, pero favorece a algunos y a otros como que les cuesta sumarse un poco a este beneficio. Hay análisis, discursos desde todas las aristas, todos los lentes, las posturas, buscando dar explicación desde una mirada puramente humana, inmanente, limitada a este mundo caído. Pero como cristianos no estamos llamados a interpretar la realidad con lentes ideológicos del mundo, sino que el Señor nos ha librado, nos ha hecho libres justamente para poder mirar la realidad, nuestro país, nuestra cultura, desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la eternidad, la del reino de Dios, que ya se ha instaurado en la historia y que Cristo consumará en su regreso. Desde esa visión, tanto análisis conservadores como progresistas, de derecha o de izquierda, todos se quedan cortos. Porque todos están marcados por una ceguera propia de cada ideología. Es como una justicia que es tuerta, como que puede ver solamente la maldad del otro, pero no ve sus propios vicios, sus propios pecados, sus propias injusticias. Eso es propio de las ideologías. Es una parte de la verdad, pero no la verdad completa. Y termina siendo una idolatría también, buscando esperanza en algo que no debería dárnosla, cosas de este mundo, y no ven lo evidente. Algunos están tan tuertos que niegan realidades tan claras como la existencia de que la justicia no se puede defender con violencia, que los actos delictivos organizados son graves y están contrarios a lo que Dios quiere, y que no pueden ser ni ignorados ni justificados. Pero en su visión tuerta de la justicia, no, es que los carabineros son muy violentos, entonces está bien que hagamos eso. Otros se niegan a reconocer que existe un modelo político y económico que ha profundizado la desigualdad en nuestro país, donde claro hay menos pobreza, pero la brecha entre los ricos y la clase media es bastante grande. ¿Sabía usted, hermano, que el 66% de la riqueza del país está concentrada en el 10% de la población? El 66% de la riqueza de nuestro país en el 10%. Y el 26% de la riqueza en el 1% de la población. Son datos. Yo sé que si digo esto va a sonar muy de izquierda a los que son de derecha, y si digo otra cosa va a ser muy de derecha para el que es de izquierda. Porque se polariza todo. Uno dice alguna cosa un poquito a favor tal vez de un estado de bienestar y uno ya es un zurdo, progresista y qué sé yo. O por el contrario, uno habla del emprendimiento, del mercado, del libre mercado, uno ya es un derechista. O sea, se polariza el país a la más mínima opinión. Si hablas de justicia, te acusan de izquierdista, y si hablas de orden social, te llaman derechista. Pero nuestro análisis cristiano trasciende todas esas categorías. Hoy vivimos en una lucha de dioses en la calle. El dios mercado, que quiere o promete traer prosperidad para el que se esfuerza, porque el pobre es pobre porque quiere. ¿Ha escuchado eso? Que promete prosperidad, pero sin control puede destruir, puede oprimir y puede generar injusticia. Pero hay otro Dios
que está siendo adorado en nuestra cultura, que es el Dios Estado. Un Dios que busca quizás detener a este Dios mercado, pero que también nos puede aplastar. También puede vulnerar nuestros derechos de libertad. Y se divide el país, donde hay una mitad haciéndole barra a un Dios y está la otra mitad haciéndole barra al otro Dios. Es una lucha de dioses en la calle. No sé si usted ha visto estas típicas series antiguas japonesas, que estaba como Godzilla con un robot gigante peleando. No sé, un Ultraman, un Power Ranger con el Megazord contra los monstruos. Y claro, haciéndole barra a esos monstruos gigantes, al robot gigante y a la bestia gigante. Pero ninguno de los dos es el Dios verdadero. Ninguno va a traer un reino de justicia, de paz, verdadero para toda la eternidad. Y qué interesante es que incluso nosotros como cristianos muchas veces no podemos identificar nuestros propios dioses. No podemos identificar nuestros propios ídolos. Y ahí hay cristianos haciéndole barra al monstruo. Y hay otros haciéndole barra al robot. Pero el cristiano no se debe alinear con ninguno de los dos. Nuestro rey es Cristo. Y Él humilla a todos los poderes. Y Él demuestra que todo sistema nacido del hombre, pensado por el hombre, está destinado al fracaso. Lo hemos visto antes, como caen los ídolos, como caen los imperios. ¿Sabes por qué? Porque nacen de corazones caídos. Además vienen de una antropología equivocada, de una antropología que cree que el hombre es bueno por naturaleza y que el sistema, que es la estructura, lo que hace al hombre malo, hacerlo malo, sino que no se dan cuenta que de nuestro corazón vienen justamente todos esos malos deseos, la codicia, el maltrato. Desde la perspectiva del reino, esperamos que un día todos los ídolos caigan y que Cristo reine gloriosamente. Pero mientras tanto tenemos que examinarnos. ¿De qué ideas, principios y lealtades tengo que arrepentirme el día de hoy? ¿Qué ha ocupado el lugar de Cristo en mi vida? Y sabe que, hermano, el día del Señor, el día que celebramos la cena del Señor, permite detenernos, mirar desde lo alto, quizás poder mirarnos a nosotros mismos y tal vez salir con un corazón renovado, comprometido solo con aquel que reinará por siempre. Y ese es un gran desafío para los cristianos, vivir con los ojos puestos en la eternidad y jugar todas las cosas con la palabra de Dios y no dejarnos arrastrar por ideologías que son ídolos enmascarados, son ídolos modernos, porque el mundo pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ahora, haciendo esta introducción, ¿cómo vivimos esta vida y en este mundo desde esta perspectiva? ¿Cómo enfrentamos esta crisis social, económica, cultural que hay en nuestro mundo? Y la respuesta de Pedro es clara. La respuesta de Pedro es tan clara que él dice, ¿sabe cómo ustedes tienen que vivir? Como peregrinos y extranjeros. Miren qué heavy eso. Como peregrinos y extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Alguien que vive en un país, pero que no cuenta con los derechos de su ciudadanía. O sea, carece de privilegios que conlleva la ciudadanía de un país. Cuando viene un extranjero a veces como que no tiene los mismos derechos que uno, en cuanto a salud, educación, etc. Eso es un extranjero. No goza de los privilegios de la ciudadanía. ¿Y qué es un peregrino? Es alguien que viene de otro lugar también y que llega a este otro país para residir temporalmente con los nativos, con la gente oriunda de esa tierra, pero él no es de ahí, porque él va peregrinando, él va viajando, él va de camino a su verdadero país, a su lugar de destino. O sea, anda de paso por un país que reside temporalmente, porque su hogar, y lo repito, está en otro lugar. Y así describe la Escritura también a los patriarcas en sus peregrinaciones. Cuando habla, por ejemplo, en Hebreo 11:9, se dice que Abraham salió sin saber para dónde iba y buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Se dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Hebreos 11:13 dice, hablando de los cristianos, de nosotros, dice, todo esto murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Nosotros, mis amados hermanos, debemos desarrollar esa mentalidad. Porque no somos ciudadanos de este país. Vamos a decirlo así, de esta tierra. Somos ciudadanos temporales chilenos. Somos temporalmente chilenos. Pero no pertenecemos acá. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Y somos desafiados a vivir a partir de este texto en 4 formas. En esta ocasión no de 3, sino que de 4 formas que quiero que veamos el día de hoy. El primero de esto es, somos desafiados a vivir conscientes de nuestra verdadera identidad. Conscientes de nuestra verdadera identidad. Vea conmigo el versículo 11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Ya lo dije, extranjeros y peregrinos. Ya lo expliqué, extranjero, alguien que está en un lugar que no es su país y no goza de los privilegios de la ciudadanía de ese país. Peregrino, alguien que va de viaje, pero va con una residencia temporal, considerando que él está de paso a su verdadera morada. Porque esa no es su nacionalidad, esa no es su patria, esa no es su identidad. Pero se nos pasa por alto una frase, la primera palabra con la cual Pedro identifica a los creyentes, cuando dice queridos hermanos. Queridos hermanos. Bueno, si usted tiene la Reina Valera 60, dice otra cosa. ¿Qué dice? Amados. Dice, literalmente, es una pura palabra. Dice amados. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Saben de lo que está hablando Pedro acá? De identidad. Identidad. La razón por la cual somos extranjeros y peregrinos la vemos antes. En el versículo 9, ¿qué dice? Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz. Por eso somos extranjeros. Porque somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Identidad, hermano. Identidad. Yo te quiero decir la razón por la cual te da tanta rabia ciertos comentarios o publicaciones en relación a tu visión del mundo y de esta vida. Que uno responde con la compulsión de ofender al otro. ¿Sabes por qué? Porque sientes que tu identidad está siendo atacada. Con ese comentario, con esa publicación. Por si no lo sabías, por eso te molesta tanto. Porque esa opinión política no es tan opinión política, sino que es una ideología que está definiendo tu identidad. Y si tu identidad está siendo atacada, tú la vas a defender. Para ti es personal. ¿Se ha dado cuenta cómo son las discusiones políticas o no? Es personal. Es personal. Si te cuestionan tu ideología, están cuestionando tu identidad. Porque uno construye su identidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces desde una ideología. Para ti es fundamental en tu ser. Pero qué maravilloso, hermano, es que Cristo nos libera de todas las falsas identidades. Tú eres 3 cosas. Eres amado, eres peregrino y eres extranjero. Y eso es identidad, querido hermano. Y es fundamental eso. Y Pedro le está hablando a una iglesia que habita en medio de un imperio que se ha levantado con principios contrarios a Dios, contrarios a la iglesia, con sus leyes, principios, códigos. Un imperio que oprime a los cristianos. ¿Y no le parece interesante que Pedro nunca desafió a los cristianos a levantarse en una revolución armada contra el imperio? ¿Se ha fijado en eso? ¿Han visto usted el Nuevo Testamento? Eso no es casualidad. Queridos hermanos, eso no es casualidad. Es en este contexto donde el pueblo de Dios tiene que habitar dentro de este imperio. Pedro, lo primero que les recuerda es que ustedes son amados. Recuerden su identidad. Su identidad no se la da este imperio. Recuerden que algunos de ustedes tal vez sean esclavos, pero tu identidad no es esclavo. Tu identidad no es esclavo. Quizás algunos de ustedes son señores, tienen tierras, tienen títulos, tienen posesiones, pero tu identidad no es nada de eso. Porque todo eso pasará y lo consumirá las polillas. Tu identidad es que eres amado. Y Cristo te libera
de todas esas falsas identidades que son justamente la raíz de la idolatría de nuestros corazones. Y Cristo nos da una nueva identidad. Amados, extranjeros, peregrinos. ¿Sabes qué, hermano? Cuando esta es tu identidad y la asumes, la abrazas, la entiendes, es cuando hay realmente gozo en el día a día. Contentamiento. Contentamiento. Deleite en el Señor. Hermano, el contentamiento libera nuestros corazones. Nos libera de todas esas idolatrías que hay en nuestro corazón para poder realmente amar, para vivir la voluntad de Dios y para poder ser generoso con el otro. La palabra dice que en la iglesia primitiva no había nadie que padeciera necesidad. Porque nadie decía decir suyo propio nada de lo que tenía, sino que compartía con el hermano en necesidad. ¿Y sabes qué, hermano? Nunca ninguna ideología ha logrado eso. Se lo han propuesto. Han colocado estados tremendamente totalitarios para obligar a que sea un estado igualitario, pero con muchos muertos a su haber. Porque eso es parte de un estado totalitario, matar gente por millones. Sin embargo, no han logrado instaurar esto. Lo que solo los corazones transformados hacen, cuando el Espíritu Santo cambia desde dentro hacia afuera. No es desde afuera hacia adentro, porque nuestra idea es, no, las políticas públicas hará un país mejor. No, hermano, es desde dentro hacia afuera. Podemos partir por nosotros, ¿o no? Desde dentro hacia afuera. ¿Y sabe qué? Nadie podía entender eso. Oye, ¿cómo que los cristianos, ninguna viuda padecía necesidad? ¿Cómo eso que los huérfanos de los cristianos no crecían en un contexto de pobreza, sino que se levantaban, aprendían un oficio y podían tener un destino diferente? Un autor que a mí me encanta, indio, de nacionalidad india, Vishal Mangalwadi, un cristiano, Vishal Mangalwadi, dice una cosa muy interesante. Él dice que el cristianismo llegó a India y rompió una sociedad que estaba separada por castas, donde a cada casta le correspondía lo que le correspondía. ¿Por qué? Porque decían, mira, si tú eres un buen pobre, te quedas callado y así es lo que te toca hacer, puede que algún día tú reencarnes y seas alguien con privilegios. Así que aguanta calladito nomás. Tienes que ser un buen pobre. Y después de que reencarnes vas a hacer otra cosa mejor, vas a trascender. Bueno, la reencarnación es una mentira, es una falacia. No es real. Y los cristianos llegaron a proclamar eso. Entonces el cristianismo les dijo, no, aún las personas de las castas más bajas pueden prosperar y salir adelante. Trabajen, esfuércense. ¿Y lo hicieron cómo? Desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad? ¿Estamos conscientes de quién somos? Para Dios, ¿qué somos? Amados. Pero para con este mundo, la sociedad, el prójimo, somos peregrinos y extranjeros. Esas tres palabritas nos tienen que definir. Estamos aquí temporalmente. Nuestra casa no está aquí. Pero eso no significa que tú vas a vivir indolente. Porque esa es la primera característica, vamos a ver la segunda. Somos desafiados a vivir absteniéndonos de los deseos pecaminosos. Eso es lo segundo. Somos desafiados a vivir absteniéndonos de los deseos pecaminosos o deseos carnales. ¿Qué es abstenerse? Es mantener distancia, una cierta distancia. Significa, de alguna manera, tener cosas de manera distante, sin dejar que eso se involucre totalmente en mi vida, de lejitos nomás. Abstenernos de los deseos carnales. Versículo 11. En este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma o contra la vida. O sea, los deseos que son conformes a este mundo caído, donde reina y gobierna el pecado. Y miren cómo está conectado, por lo tanto, si somos amados, peregrinos y extranjeros, esa es nuestra identidad. Entonces, ¿qué vamos a estar deseando? Las cosas que este mundo nos ofrece. ¿Para qué? Si no nos gusta. Hermano, todo es cuestión de placer, de deseos.
Somos desafiados a desear aquello que Dios quiere que deseemos. Somos extranjeros, no disfrutamos las mismas cosas que la gente nativa del lugar. ¿Conocen el jacarl? Es una comida de Islandia. Es el tiburón de Groenlandia fermentado durante meses. Es una comida muy cara ya en Islandia. Dice que huele a amoníaco, literalmente como una orina muy fuerte. Y tiene una textura chiclosa. Es carísimo. Se vende en los mejores restaurantes de Islandia. Un degustador dijo, lo peor que he comido en mi vida. Los escamoles, una comida de México. Es huevo de hormiga, son larvas recolectadas de raíces. Son huevos de insectos con textura suave y sabor mantequilloso. Se conoce como el caviar mexicano. También un plato muy asqueroso. El casumarzu, una comida italiana. Dice queso de oveja con larvas vivas. Las larvas están vivas y saltan mientras comen ese queso. Carísimo, pero incluso por razones sanitarias prohibido en muchos lugares. ¿A quién le gusta el café acá? ¿Sí? ¿Le gusta el café? Está también el café de civeta. ¿Sabes lo que es eso, Daniel, o no? Sí, ¿sabes, cierto? Es un café hecho con granos que han pasado por el tracto digestivo de una civeta, que es un animal, les pareció un gato. O sea, literalmente es grano defecado, que luego te hacen un cafecito carísimo. Uno de los cafés más caros del mundo. O sea, si usted fuera extranjero en todos estos lugares, ¿cómo percibiría las cosas que la gente disfruta en ese lugar, en esa cultura? ¿Cómo quedaría? ¡Qué asqueroso! Yo no lo probaría ni para quedar bien con nadie. Entonces, yo como extranjero me abstengo de eso. Me abstengo de esas cosas. Como analogía, claro, son cosas asquerosas. Pero Pedro apela a algo más profundo. Dice que atentan contra el alma. Atentan contra el alma. Son placeres que nos llevan a la muerte. Son placeres que nos hacen atentar contra nuestra salvación, que cuidemos con temor y temblor. Como extranjeros anhelamos otras cosas. Dios prometió cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. ¡Qué hermoso eso! ¿Y usted anhela eso? Cielo nuevo, tierra nueva, donde reine la justicia. ¿Y sabes qué? Las ideologías también prometen eso. Lo prometen. Buscan instaurar el cielo en la tierra. Ustedes saben eso. Es un fenómeno muy propio de la modernidad. Justamente son, por así decirlo, algo que enseñó el cristianismo a la sociedad occidental, esta idea de una esperanza material, que un día Cristo va a volver y cuando Él vuelva va a instaurar un nuevo cielo y una nueva tierra y Él reinará con justicia. Que no va a haber lágrimas, no habrá llanto, no habrá dolor. Viviremos en pleno shalom todos los que estamos en la fe, en este reino soberano de Cristo. Esa es la esperanza del cristiano. ¿Y sabes qué, hermano? Nuestra esperanza no es morirnos y que nuestra alma se va al cielo. Por favor, tome nota de eso. Usted va a leer el Nuevo Testamento y esa no es la esperanza del cristiano. Véalo, revise. La esperanza del cristiano en la palabra de Dios no es que el alma va al cielo cuando muere. Esa esperanza es de los platónicos, es de los griegos. La esperanza del cristiano es que resucitaremos cuando Cristo vuelva. Y estaremos con Él físicamente, en cielo nuevo y en tierra nueva. Una esperanza material. Esa es nuestra esperanza. No estar ahí desnudo en una nube, saltando de nube en nube, tocando un arpa. Es una idea medieval. No es la idea que está en la palabra de Dios. Reinaremos con Él, hermano. Cielo nuevo, tierra nueva. Que dijimos que éramos real sacerdocio, de realeza. Pero también la ideología de este mundo también prometen eso. Son herejías cristianas. Son apostasías cristianas, son deformaciones cristianas, porque provienen del cristianismo. El liberalismo dice que nosotros traeremos el cielo a la tierra por el esfuerzo propio del hombre.
y las capacidades propias del hombre, con sus propias iniciativas individuales, es capaz de traer el cielo a la tierra. Otra ideología, igualmente centrada en el hombre, dice que traeremos el cielo a la tierra cuando las clases oprimidas se organicen y se levanten contra el opresor. ¿Dónde está la herejía de estas dos ideologías? No es que el cielo venga a la tierra, eso coincide con lo que nosotros creemos, sino que es traer el cielo a la tierra mediante el esfuerzo humano, de corazones caídos, sin Cristo. Esa es la herejía. Son esperanzas que defraudan. Son proyectos que están condenados al fracaso. La herejía es quitar a Dios del centro y poner al hombre en el centro. La herejía es creer que el esfuerzo humano, ya sea la iniciativa privada, de hombres libres que se autoconstruyen a sí mismos, o tal vez esta idea de las clases oprimidas que se levantan contra el opresor violentamente, son hermanos gemelos. Y caramba que son iguales. Y hay que estar muy metido en las ideologías de este mundo para no darse cuenta de aquello, que ambas son herejías con estrategias diferentes. El llamado que Juan le hace al pueblo de Dios, llamado que le hago el día de hoy: salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de ahí. Salgan de ideologías antropocéntricas, donde el hombre está en el centro. Tú fuiste llamado a una vida superior, fuiste llamado a un estilo de vida distinto. Fuiste llamado a vivir con Cristo en el centro. Con Cristo, con Dios en el centro. Salgamos de ahí. Libérate de ese liberalismo infame. Sal de ese marxismo anticristiano. Y vive para Cristo. Vive para Cristo. Salgan de ahí. Porque tenemos otros deseos. No nos gusta ese café edificado. Otros deseos. Y aquí nuevamente se pone interesante el texto. Porque si tú ves a la luz de Pedro, y tú que has seguido la serie, sabes que hablamos antes de los deseos. ¿Se acuerdan o no? Desear con ansias. Como niños recién nacidos. Porque ¿sabes qué? Hay buenos deseos. ¿Se acuerdan? Hay buenos deseos. Desear la palabra de Dios. El problema, hermanos, no es un problema de deseos. Porque hay gente que tiene un cristianismo dualista, medieval, de los ascéticos, de los zen. Que no, el cristiano no debe sentir nada. No debe desear nada. No, mi hermano. El budista no desea nada. No el cristiano. Porque el budista vive una ideología, una religión utópica que no es posible de ser vivida. El cristianismo tiene los pies en la tierra y es realista. Y te dice, el hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y el hombre tiene deseos. Porque Dios lo creó así. ¿Sí? Dios nos creó con deseos. El tema es qué cosa deseas. ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu placer? Y eso decía Agustín de Hipona en el siglo IV. Dice, nos creaste para ti, oh Dios, y nuestra alma no haya descanso hasta que descansa en ti. Estamos inquietos hasta que encontramos para quién fuimos creados. Sí, es un tema de deseos, hermanos. O sea, Agustín no está hablando de racionalidad. No está hablando de una vida espiritual etérea. Él está hablando de desear, de anhelar, de placer, de desear con ansias, deseo. De eso no habla Pedro aquí. Él está hablando, no somos guiados por los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Pero ¿por qué deseos sí somos guiados? Y vemos un poquito más arriba, ¿qué es lo que decía Pedro más atrás? Desear la palabra de Dios. Que Dios cumpla su palabra en la historia. Desear como niños recién nacidos, ver cómo Dios cumple su palabra, cómo se cumplen sus profecías, sus promesas. Desear. Y a mí me encanta esto. Y yo te quiero desafiar a esto. Somos buenos para usar nuestra imaginación. La pregunta es, ¿qué Chile imaginas tú? ¿Qué Chile imaginamos? Y yo te quiero desafiar a esto. Si tu deseo no es ver un Chile gobernado por la justicia de Cristo, entonces es un deseo idólatra. No, yo quiero que Chile sea como Finlandia. Finlandia no es el reino de Dios. Ellos pueden creer que lo son. Hasta tienen una cruz en la bandera. Pero no es el reino de Cristo.
no es el reino de Dios instaurado en la tierra. Tal vez tú eres más radical. Quieres que seamos como Corea del Norte. Bueno, cada quien con sus deseos. Estamos en desacuerdo, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Qué imaginamos? ¿Qué imaginamos para nuestro país? ¿Un cielo nuevo? ¿Una tierra nueva? ¿Y la anhelamos con ansias? ¿O tenemos deseos pecaminosos de este mundo que atentan contra nuestra vida? Entonces Pedro no dice, no deseen. No dice eso. Él dice, deseen. Llénense de deseo. Sean como tiburones oliendo y siguiendo la sangre. Pero busquen ¿qué cosa? Busquen la gloria de Dios. Anhelen ver la gloria de Dios manifestándose en la historia. Anhelen ver ese momento glorioso cuando Cristo vuelva en gloria y descienda desde las nubes del cielo. Y instaure su reino y por fin haya justicia y paz para todos. Donde no importa el origen étnico, la lengua, la tribu, la nación, no importa la clase social. Todos los que creen en Cristo vivirán en plenitud de vida en ese día. ¿Eso es lo que tú imaginas? ¿O tu esperanza era que saliera un sí o un no en una constitución? Y eso es lo más interesante, hermano. Cualquier cosa que tú imagines que no esté Cristo en el centro es más chico, se queda corto, es más penca. Cualquier cosa que tú imagines, si no está Cristo en el centro, es más penca. No importa qué tipo de sociedad tú imagines, si no está Cristo en el centro, es más penca que lo que Cristo va a traer. Incomparablemente superior. Y yo te hago una invitación amorosa, hermano. Desea algo mejor. Desea algo mejor, algo más sublime, algo más pleno. No desees una sociedad liberal o una sociedad socialista. Desea el reino de Dios. Deseos. En tercer lugar, no solamente somos desafiados a vivir conscientes de nuestra identidad, también absteniéndonos a los deseos carnales, sino que también somos desafiados a vivir manteniendo un buen estilo de vida. Manteniendo un buen estilo de vida. Qué interesante eso. ¿Qué dice el 12? Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. Qué heavy esto. Esto sí que es ir contra la corriente, nadar contra la corriente. Es decir, nosotros vivimos un estilo de vida distinto. Y aquí rompemos con esta idea de que muchos piensan que dicen, no, los cristianos no hagan nada, no se involucren, no tengan opinión política, solo oren. ¿Has escuchado eso? Bueno, eso no está en la Biblia. Ese no es el llamado de Pedro, ni el llamado que yo te hago el día de hoy. Si tú crees eso, no has entendido nada. Pedro no dice eso. Pedro no está llamando a la pasividad. Pedro dice buenas obras. Está hablando de salir de la pasividad y hacer cosas por el prójimo. De hecho, la palabra en el griego es muy interesante, porque habla de acción, habla de involucrar energía, involucramiento voluntario de energía. De hecho, la palabra en el griego, en el original, viene de la raíz energía, fuerza. Él está hablando que tenemos que esforzarnos en hacer el bien. Entonces no estamos diciendo, mira, tú quédate en tu casa, refúgiate en tu casa. Si tu barrio está tranquilo, bueno, ningún problema, tú tranquilo, quédate ahí con tu familia. No, hermano. Pedro no está diciendo eso. Él está diciendo, sal a servir. Sal a servir. Sale a actuar. Involucra tu energía, involucra tu fuerza, involucra tu ñeque. Participa en tu comunidad. ¿Sabes por qué? Tenemos que hacer visible la opinión cristiana. ¿Sí? ¿Qué de ustedes va a la junta de vecinos? Tenemos que hacer visible la visión cristiana. Si tú eres un vecino que todos respetan, porque eres un vecino servicial, que tiene buen testimonio, con mayor razón. Ahora, si eres el que le pincha la pelota a los cabros chicos y te tienen todos malas, nadie te va a escuchar. Buenas obras. De eso habla Pedro. ¿Qué tipo de vecinos somos?
¿qué tipo de vecinos somos? Porque a veces decimos, no, es que yo no quiero involucrarme allá. Claro, porque tenía un pésimo testimonio. Nadie te pesca ni en bajada. Pero qué maravilloso es cuando cristianos que tienen un buen testimonio se levantan en su barrio y dicen, ¿saben qué? Algo está ocurriendo. Tenemos que actuar. Pongámonos de acuerdo. Nuestros niños llevan 2 semanas sin clases. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? Yo puedo enseñar matemáticas. Yo enseño lenguaje. Pues allá no sé enseñar nada, pero pongo mi casa. Yo pongo los juguitos, pongo los sanguchitos. Pero hagamos algo. Involucrarnos, hermanos, es la solución. Tenemos que involucrarnos para solucionar algunos problemas en nuestras comunidades. ¿Cómo los cristianos podemos ser parte de una solución? ¿Cómo nosotros podemos plantear otra forma de vivir, de caminar y de andar? Por ejemplo, ¿cómo podemos solucionar todo este tema de la seguridad en el transporte público? Porque ese es un tema, ¿o no? ¿Quién de ustedes anda en micro ahí a todos asustados? Todos asustados. No sacan el teléfono, ya nadie lo saca. Muertos de miedo. Porque yo creo que si usted es cristiano, no quiero ser tajante acá, esto es una opinión personal, no está inspirado, pero si usted se da un pique en un auto, no quiero decir la comuna, ya desde la Florida, nadie de la Florida, todos los días va desde la Florida al centro, de ida y vuelta, en un auto que tiene capacidad para 4 personas y se va usted solo, yo creo que usted es parte del problema, no de la solución. ¿Me entiendo, no? O sea, son cosas concretas del día a día. ¿Usted cuándo ha salido al barrio a preguntar, vecinos, ¿alguien va al centro? Me quedan 4 asientos. ¿Alguien le sirve? Paso por Vespucio, lo puedo dejar en algún metro. ¿Cuántos de ustedes han preguntado eso? Teniendo espacio en los vehículos. Somos parte del problema. Por nuestra pasividad. ¿Se da cuenta cómo el liberalismo individualista es anticristiano? Sí, pues. Mientras yo esté bien, yo esté cómodo, yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía, está todo bien. ¿Dónde está el cristianismo? Ideologías, hermano, que de alguna forma igual nos han contaminado. Entonces, involucrar energía, fuerza, ser parte de la solución, es ir más allá que solamente ver mi metro cuadrado y mi núcleo familiar. Yo ser una solución con mi vecino. Yo les quiero decir un par de cositas. Creo que ya lo dije el domingo pasado. En los primeros siglos, hermano, de la era cristiana, habían plagas, ciudades completas con plagas. Y eso está documentado, se los dije, Rodney Stark, un importante sociólogo de la religión. Cuando atacaban las plagas, venían las plagas, la reacción lógica de la gente, de todos los romanos, era arrancar, pescar sus cosas y chao. Los que estaban sanos. Y dejar a todos los enfermos atrás. Y apretaban cachete nomás para arrancar de la plaga. Y esa fue la actitud que por siglos se llevaba a cabo en ciudades antiguas, porque las plagas eran muy comunes en la antigüedad. Usted sabe, la gente antes con los microbios, los gérmenes, las normas de aseo, comían al lado de los ratones, no había problema, entonces era muy común estas enfermedades. Pero venía una plaga y arrancaban. Pero cuando los cristianos empezaron a crecer en las ciudades de Roma, se empezó a dar un fenómeno, que un grupo de ciudadanos romanos no se arrancaba. Se quedaban a cuidar a los enfermos. Y no solo eso. Usted diría, claro, a su mamá, a su papá, a la abuelita. No, a cualquier enfermo, sea o no sea familiar. A gente que ni conocían, se quedaban cuidándolo. Y los romanos vieron esto, y hay registros, que justamente Rodney Stark, él lo menciona, habla de cartas de autoridades romanas que estaban impresionados con esta forma, con esta ética de vida. Porque para ellos, desde su cosmovisión, era una estupidez. Era una estupidez. Pero una estupidez que reflejaba tanto amor, que ellos no lo podían entender. Nunca habían visto tal involucramiento.
Entonces ellos tomaban, separaban los espacios y decían, ya, los que están más graves por acá, los que están menos graves en esta otra habitación, los que tienen síntomas pero no estamos seguros que estén contagiados en este otro lugar. ¿Qué surgió ahí? Los hospitales públicos, un invento de los cristianos. Hermano, el poder transformador del Evangelio es incomparable comparado con cualquier revolución penquita que ha habido en toda la historia. Nunca ha habido una revolución violenta ni armada que haya logrado traer tanta transformación tan profunda como lo ha hecho la fe cristiana. ¿Y sabe cómo se hace? Mediante el amor. Mediante el amor. Tengamos esa perspectiva, hermanos. Tengamos esa perspectiva. No perdamos la paciencia. Por supuesto que sí. Es un deber cristiano estar con el que sufre. Estar con el huérfano. Estar con la viuda. Estar con el extranjero. Es un deber cristiano estar con el pobre. Y no es comunismo, es cristianismo. No olvidemos eso. Pero eso no significa abrazar las ideologías que ellos abrazan. Significa amarlos. Estar con ellos. Y como esos cristianos, porque ustedes dirían, yo sé cómo nosotros pensamos. La mentalidad evangélica actual está muy contaminada con algunos clichés heréticos. No, probablemente estos cristianos que se quedaron ahí en Roma a cuidar a los enfermos, el Señor los guardó a la enfermedad y nunca se enfermaron. ¡Aleluya! ¿Y no? No, y eso es lo más terrible. Y es lo que comenta Rodney Stark, que muchos de ellos se morían por quedarse a cuidar a gente que ni conocían. La pregunta es, ¿no fue a eso a lo que Cristo nos llamó? No al resentimiento, sino a amar, a servir, a estar con el que sufre. Así que manteniendo una buena manera de vivir. ¿Cómo? Mediante buenas obras, mediante un involucramiento activo. Y en cuarto y último lugar, o como dicen los conferencistas, en último lugar, pero no menos importante, versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? En el día de su visitación. Mire, me encanta la perspectiva realista de Pedro. Porque yo sé que mucha gente piensa, hasta acá puede estar de acuerdo conmigo. Oye, sí, que los cristianos seamos fieles a Cristo. Buena, sí, que los cristianos proclamemos la Escritura. Buena, que amemos y apoyemos y sirvamos al prójimo. Sí, estoy de acuerdo. Que los cristianos estemos con el que sufre. Sí, estamos de acuerdo con eso. Y entonces seremos reconocidos y todos dirán, mira la iglesia lo que hizo. Bravo a la iglesia. Y la iglesia va a estar donde tiene que estar, porque seremos una generación que impacta. ¿Ha escuchado eso? Para esta generación. Y como que la gente se nos para los pelos con la palabra generación. Para esta generación. ¿Será eso lo que dice Pedro? Pedro no dice eso. Pedro dice, hay un momento donde sin duda van a glorificar a Dios. ¿Y cuándo es? Cuando Cristo vuelva. Tal vez sea antes. Tal vez hay personas que puedan decir, oye, sí, los cristianos, mira qué lindo lo que están haciendo. Capaz que incluso podamos llevar a la fe a alguien mediante nuestro buen testimonio. Pero puede que no también. Puede que no también. Sería lindo que pasara eso. Pero Pedro no dice eso. Tal vez nadie se va a dar cuenta de tus buenas obras, de lo que estás haciendo. Nadie más lo va a ver. Pero lo ve Cristo. Lo ve tu Señor. Tú puedes dar el mejor testimonio del mundo y eso no significa que las personas que están en tu alrededor se van a convertir inmediatamente. Aquí nos van a calumniar. ¿Y sabe cuándo nos calumnian? Cuando hablan mentiras y difamaciones acerca de nosotros. Nos acusan de haber hecho mal cuando estamos haciendo cosas bien. A la iglesia del primer siglo fueron acusados de muchas cosas. Fueron acusados de caníbales por comer la carne y la sangre de Cristo. Fueron acusados de ateos por creer en un Dios invisible. Acusados de ateos. Fueron acusados de rebeldes frente al emperador por tener otro señor. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ser acusados a pesar de que tengamos la mejor conducta del mundo. Pero oye una cosa, aquí está diciendo que te van a calumniar cuando tú estás haciendo las cosas bien. Pero si te calumnian o hablan mal de ti,
haciendo tú las cosas mal, tú estás trayendo oprobio al nombre de Cristo. Estás ensuciando el nombre de Cristo. Cuidado con eso, porque no toda acusación contra nosotros es porque somos la pobrecita hermanita cristiana. Es porque tenemos un carácter bien terrible en nuestro barrio. Somos la señora pesada del barrio, o el caballero que le pinche la pelota a los niños chicos. Cuidado con eso. Estamos trayendo oprobio al nombre de Cristo. El punto es que cuando te calumnian haciendo el bien, tú debes seguir dando buen testimonio. Un estilo de vida que trae fruto de que tú quieres glorificar el nombre de Dios y te estás absteniendo de esos deseos carnales que combaten contra el alma porque tú quieres glorificar el nombre de Cristo. Tú quieres que Jesús sea exaltado y tú no lo estás haciendo para que los demás te vean o vean lo piadoso que tú eres. Gloria a mí y gloria a mí. Es gloria a Dios. Eso estamos buscando. Pero cuando Él vuelva, todos los que no le reconocieron, le van a reconocer. Y ese es el último punto. Somos desafiados a vivir aguardando la consumación final. Somos desafiados a vivir aguardando la consumación final. Esto creo que lo he dicho antes y lo repito. Tú llegas tan lejos según la meta que te propusiste. Tú llegas tan lejos según la meta que te propusiste. Eso es súper obvio, ¿me entienden? Por ejemplo, si tú dices, yo voy a perseverar y voy a creer en el Señor para que me dé una linda familia. Tu familia se viene abajo y dejas de servirle. Esa era tu meta. Si tú dices, voy a servir a Dios para que Él me dé un buen trabajo y una linda familia y mucha prosperidad económica, bienestar económico para mí y los míos, pierdes la pega y hasta ahí llegó tu fidelidad a Dios. Nosotros corremos tan lejos según la meta que tenemos. Pero si tu meta es, sí, yo sirvo a Cristo y voy a estar con Él porque Él un día volverá por mí. Y si estoy muerto, me resucitará para estar con Él. Entonces tú vas a perseverar hasta el fin. Si yo estoy muerto, me resucitará para estar con Él. Tú llegas tan lejos según la meta que te propusiste. Y Pedro lo sabe. Y él nos dice, tengan la vista puesta en la consumación final, en el día de la visitación. Él no está diciendo, él no está diciendo, entonces todos van a reconocer que somos terribles bacanes. El emperador va a decir, oye, los cristianos súper bien, pucha, ya les quemamos alguna iglesia, vamos a reconstruírselas, qué sé yo. No, hermano, nada de eso. Lo que va a ocurrir es que glorificarán a Dios, ¿cuándo? En el día de la salvación. Tengamos la meta puesta ahí. Esa es nuestra meta. Y ahí estamos apuntando. Y para allá vamos. Olvídate de las cosas de este mundo. Apunta al día de la consumación. Y eso te va a mantener aquí y ahora activo, sirviendo, amando, cumpliendo la voluntad de Dios hasta el día final. Hasta que nos presentemos delante de Él, delante del tribunal de Dios para rendir cuenta a Dios. Y ese día nosotros, pecadores que merecíamos condenación, vamos a tener un abogado fiel que es Cristo, que nos representa con tu justicia delante del tribunal de Dios. Y vamos a ser declarados salvos. Pero ese día, aquellos que no quisieron ver, que no quisieron reconocer, que se negaron a entender, ese día van a glorificar a Dios. Porque van a decir, realmente esta gente tenía razón. Hoy este tipo tenía razón. Esta señora, abuelita que yo nunca escuché, tenía razón. ¿Realmente eran ellos los herederos de la tierra? Ellos heredaron la tierra, los mansos, no los violentos, no los poderosos, los mansos. No perdamos de vista, hermano. Podemos glorificar a Dios aquí y ahora. Y puede que gente vea tal vez nuestras buenas obras, como les dije, y pueda llegar al Evangelio. Podemos tener esa esperanza. Puede que hay gente que lo reconozca antes, que la gente diga, oye, los cristianos, qué bueno que están unidos, qué bueno que están rescatando a la gente del alcoholismo, de las drogas, qué hermoso lo que hace la iglesia. Qué bien, ha pasado eso. Han habido antes avivamientos que la iglesia ha sido visible en la sociedad. Pero lo más importante, hermano, es que eso puede que sí, puede que no. Lo que importa es la consumación final. Aguardamos la consumación histórica del reino.
Aguardamos su segunda venida. Vivamos el día de hoy como si Cristo volviera mañana. ¿Está bueno eso? Vivir el día de hoy como si Cristo volviera mañana. Y te pregunto, ¿qué harías hoy si Cristo vuelve mañana a las 7 de la mañana? ¿Qué harías? Vivamos el día, hermano, como si Cristo viniera pronto. Y de hecho, Cristo viene pronto. Si ese es nuestro lema, yo creo, hermano, que haremos la diferencia, que quizás no hemos hecho hasta acá. Somos peregrinos, hermano. Estamos de paso. Cuando usted está de visita en una casa o llega a un hotel, usted no se instala en esa casa o en ese hotel como si fuera su residencia definitiva, ¿no es cierto? Usted no empieza a decorar la casa, se está alojándose 2 días en una casa. O si está de visita con algún amigo. Usted no va a decorar la pieza, no mueve los muebles, no va a pintar. Usted no empieza a decorar, porque es una habitación donde usted solamente es un huésped. ¿Por qué? Porque usted no va a permanecer permanentemente allí. Usted sabe que está de paso. Y esa no es la residencia definitiva. Y eso debe afectar nuestra manera de vivir, porque nosotros no echamos raíces en ese hogar, en ese lugar, porque ese no es nuestro hogar. Leí una frase de Superman que dice, sí, Superman, Clark Kent, ¿no lo conocen? Dice, aunque no soy de este mundo, lucho cada día para protegerlo, como si fuera mi hogar. Porque sí, no es nuestro hogar. Esto que está acá no es nuestro hogar. No pertenecemos aquí. No pertenecemos a este lugar. Pertenecemos a Dios. Pero aún así, somos sal. Somos luz. Hacemos buenas obras. Ayudamos al prójimo. Servimos, salvamos vidas. Somos ciudadanos temporales de Chile. Porque nacimos acá. Pero nosotros debemos cultivar esa mente de peregrinos, que no se conforman a los patrones pecaminosos de este mundo, sino que piensan y actúan conforme a los principios bíblicos en su deseo de glorificar a Dios. Y por eso es que nosotros debemos evaluar todo lo que tenemos alrededor a luz de los principios de la palabra de Dios. Le invito a que se ponga de pie para que podamos orar.